Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro ha dado mucho de qué hablar y ha generado debate entre muchos de ustedes, especialmente entre los seguidores de la televisión y las series turcas. El título de hoy es provocador y nos invita a reflexionar: ¿Engin y Tuba, adiós a la chispa, o el fuego sigue vivo? Sí, nos referimos a la pareja que conquistó a millones de corazones, a esa dupla que parecía tener una química innegable en pantalla. ¿Qué pasó? ¿Fue solo un espejismo? ¿Esa magia que vimos se desvaneció por completo o todavía hay brasas ardientes esperando ser avivadas? Prepárense porque vamos a desmenuzar cada aspecto de esta historia, analizando lo que vimos, lo que se rumorea y lo que quizás solo nosotros como espectadores podemos imaginar. Y antes de que nos perdamos en esta fascinante conversación, les recuerdo que si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para darle clic a ese botón de suscribirse y activar la campanita. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros análisis y debates sobre el mundo del entretenimiento. Así que pónganse cómodos, tomen algo rico y empecemos este viaje. Durante años Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün fueron sinónimo de éxito y de una conexión casi palpable. Sus personajes en Kara Para Aşk se convirtieron en un fenómeno. ¿Quién no se emocionó con la intensidad de Ömer Demir y la elegancia de Elif Denayse? La forma en que se miraban, la tensión que creaban con cada diálogo, la fragilidad y la fuerza que transmitían por separado y juntos era magnético. Dejaron una huella imborrable en la memoria de los televidentes, y para muchos, representaban el ideal de una pareja romántica en la ficción. Esa química no era algo que se pudiera fingir fácilmente, parecía tan real, tan auténtica, que inevitablemente surgieron las preguntas y las esperanzas: ¿será que esa conexión trasciende la pantalla? ¿Hay algo más entre ellos? Las redes sociales ardían con teorías, y cada aparición pública o cada foto que compartían, por inocente que fuera, era analizada al microscopio en busca de señales. Era el reflejo de lo mucho que nos involucramos con las historias y los personajes que amamos. Pero como en toda gran historia, llegan los giros inesperados. El tiempo pasa, los proyectos terminan y la vida, tanto en la ficción como en la realidad, sigue su curso. Con el fin de Kara Para Aşk, y con la distancia física y profesional que vino después, la gran pregunta empezó a resonar con más fuerza: ¿se ha enfriado esa llama? Hemos visto a ambos actores continuar sus carreras, participar en nuevos proyectos y, por supuesto, vivir sus vidas personales. Y es ahí donde la línea entre la ficción y la realidad se vuelve, para muchos, difusa. ¿Es justo esperar que esa chispa de la pantalla se mantenga viva en la vida real indefinidamente? ¿O es un mito romántico que la industria del entretenimiento fomenta? Analicemos algunos puntos clave. Por un lado, la intensidad de un proyecto como Kara Para Aşk requiere un nivel de compromiso y colaboración extremo. Los actores pasan largas horas juntos, se sumergen en personajes complejos y crean un vínculo profesional muy fuerte. Esa intensidad puede ser confundida, e incluso amplificada por el público, con una relación romántica. Sin embargo, es fundamental recordar que son profesionales haciendo su trabajo, y que a menudo, esa química es una magistral interpretación. Por otro lado, es innegable que hubo algo especial en la forma en que Engin y Tuba interactuaban. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en escena, todo contribuía a crear esa atmósfera de amor y conexión. Y es precisamente esa maestría actoral la que nos hizo creer en ellos, la que nos hizo soñar. Cuando una actuación es tan convincente, es natural que los espectadores deseen que esa magia se extienda más allá de los límites de la producción. Ahora, ¿qué sabemos o qué se rumorea sobre su relación fuera de cámaras? A lo largo de los años ha habido especulaciones, comentarios y alguna que otra foto que han alimentado las esperanzas de los fans. Sin embargo, es importante ser cautelosos con la información que circula. En el mundo de las celebridades, los rumores son moneda corriente y a menudo, la realidad dista mucho de lo que se publica en los medios o se comenta en las redes sociales. Ambos actores siempre han sido reservados con su vida privada, y eso, si bien es su derecho, a veces dificulta la obtención de información confirmada. Recordemos algunos momentos clave. Después de Kara Para Aşk, ambos continuaron con sus carreras, trabajando en diferentes proyectos, y a veces en diferentes países. Esa distancia física, por supuesto, puede impactar en cualquier tipo de relación, sea profesional o personal. Cuando los caminos se separan y los focos se apagan sobre un proyecto en común,
la dinámica natural es que la intensidad de esa conexión se modere. Sin embargo, ¿significa esto que la chispa se ha apagado por completo? Quizás no. A veces, la verdadera conexión no se trata de un fuego que arde a la vista, sino de una brasa que se mantiene viva en el interior. Hemos visto que a pesar del tiempo y la distancia, cuando coinciden en algún evento o cuando se refieren el uno al otro, suele haber un tono de respeto y afecto genuino. Es posible que esa relación se haya transformado de una intensidad romántica esperada por los fans, a una amistad sólida, un respeto mutuo por sus carreras y por el impacto que tuvieron juntos. La chispa en el contexto de una relación de pareja puede tener muchas formas. Para algunos es la pasión desenfrenada, la novedad constante. Para otros es una conexión profunda, un entendimiento mutuo, un apoyo incondicional. Si hablamos de la chispa romántica que muchos esperaban ver florecer fuera de la pantalla, quizás esa expectativa era, en parte, una construcción del público, alimentada por su increíble actuación. Si hablamos de una conexión humana, de respeto y de un recuerdo especial por el proyecto que los unió, entonces es muy probable que ese fuego, esa brasa, siga ahí. También es importante considerar la presión mediática y las expectativas de los fans. Cuando una pareja en pantalla es tan querida, existe una presión casi invisible para que esa magia se materialice en la vida real. Sin embargo, es crucial separar la obra de los artistas. Ellos son individuos con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios caminos. Lo que nosotros vimos en pantalla fue una historia construida con guión, dirección y actuación. La realidad siempre tiene sus propias complejidades. Entonces, ¿adiós a la chispa o el fuego sigue vivo? Mi conclusión personal, basada en lo que hemos visto y en la forma en que los actores han manejado su relación pública, es que la chispa de la ficción, esa intensidad romántica que nos hizo suspirar, probablemente ha evolucionado. Las circunstancias cambian, las carreras toman rumbos distintos, y las expectativas del público no siempre se alinean con la realidad de las personas. Sin embargo, creo firmemente que el fuego de una conexión genuina, de un respeto mutuo, de un cariño sincero por el proyecto que los lanzó a la cima y por la experiencia compartida, es muy probable que siga vivo. No lo vemos arder con la misma intensidad en los titulares o en las redes sociales, pero eso no significa que no esté ahí. A veces las conexiones más profundas son las más silenciosas. El hecho de que ambos hayan tenido carreras exitosas y hayan sido capaces de mantener un nivel de cordialidad y respeto cada vez que han coincidido o se han referido el uno al otro, sugiere que hay algo duradero en su relación profesional y humana. En definitiva, la magia que vimos en Cara para Ask fue un testimonio de su talento actoral y de la excelente química que crearon para dar vida a Homer y Elif. Si esa magia se tradujo o no en una relación romántica fuera de la pantalla, es algo que solo ellos saben, y es su derecho mantenerlo en privado. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que dejaron una marca imborrable en la historia de la televisión turca, y que la conexión que generaron en nosotros, como espectadores, es real y perdura. Quizás el fuego sigue vivo pero de una forma más serena, más madura, como una brasa cálida que recuerda un gran incendio. Y así llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos desmenuzado esa pregunta tan recurrente sobre Engin y Tuba, intentando separar la ficción de la realidad, y reflexionando sobre qué significa esa chispa y ese fuego. Hemos hablado de la intensidad de su actuación, de las expectativas de los fans y de la realidad de la vida de las celebridades. Espero que les haya resultado tan interesante y esclarecedor como a mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes creen que la chispa se apagó por completo? ¿O piensan que el fuego sigue vivo, aunque sea en una forma diferente? Déjenme sus pensamientos en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus perspectivas, sus teorías y sus recuerdos sobre esta pareja. Y si disfrutaron de este vídeo y lo encontraron informativo, entretenido, o simplemente les dio algo en que pensar, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de las series turcas, con cualquiera que pueda estar interesado en este tema. Y si aún no lo han hecho, les hago un último llamado a la acción: suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Así se unen a nuestra comunidad y se aseguran de estar al tanto de todos nuestros futuros vídeos. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes.
Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces. Adiós.